Bueno, pues por fin he encontrado la oportunidad para grabar este vídeo que hacía mucho tiempo que quería grabar. Voy a intentar grabarlo de un tirón porque no me gusta grabar vídeos ni me gusta editarlos. Va a ser un vídeo con lo que veis en la pantalla y yo voy a explicar una serie de cosas que sin duda van a ser interesantes para tanto para seguidores de Nueva Cronología, pero sobre todo este vídeo está pensado para gente que la acaba de descubrir. Porque cuando uno descubre que existe una cosa que se llama nueva cronología, pues lo primero que hace es contrastar la información y buscar fuentes reputadas, información de gente pues, que sabe de historia y de, a lo mejor a veces también de astronomía, pero hay muy poco. Es muy probable que empiece por aquí, por la Wikipedia. Y el problema que tiene esto es que todo esto es, no lo voy a llamar basura, pero es muy parecido a la basura. Y muy poca gente llega a entender que nada de lo que pone aquí, absolutamente nada, sirve para refutar la nueva cronología. Entonces, cuando uno... la nueva cronología, lo más difícil de todo es hacerle caso. Porque cuando uno oye lo que viene a decir, las conclusiones que tiene, pues dice, es que es absurdo entrar en eso, o sea, no tiene ningún sentido. Sin embargo, ellos siempre piden, pues nada, que apertura de mente, la duda metódica, eh, ir paso por paso verificando. Y eso es lo que en concreto hice yo hace 6 años, cuando descubrí que esto existía. No tengo miedo a conocer nuevas ideas, a ponerlas a prueba, a revisar mis creencias o mis conocimientos o mis certezas. Y entonces, pues empecé, dado que Fomenko es una persona literalmente increíble desde el punto de vista de su currículum académico y de sus capacidades, pues digo, este hombre, pues no creo yo que todo esto que esté diciendo, o sea, o igual hay alguna denuncia detrás o algo tiene que haber. Pero esto no puede ser simplemente la obra de un tarado. Entonces cuando empecé a leerla, lo primero que me di cuenta es que todas las críticas que había leído, desde la Wikipedia, foros de historia que hay por ahí que intentan refutarlo, gente, periodistas a veces que se burlan y cosas de estas. Primero que no tenían ni puñetera idea de lo que es la nueva cronología. Y segundo que básicamente lo que era una especie como de advertencia, o sea, era un engaño para que te creas lo que no es para que no entres. Pero cuando entras te das cuenta de que es otra cosa y que realmente es muy, muy, muy difícil de refutar todo lo que dice Fomenko, porque lo expone bien y te guía y muchas cosas las puedes verificar, las puedes comprobar. Y enseguida yo me puse a denunciar el bajo nivel de la crítica que tiene la nueva cronología. Me hice un blog y allí pues intentaba un poco eh, describir lo que era y lo que no era, pero yo nunca me salí, mi atención principal siempre fue la datación astronómica, porque eso es el corazón de la cronología. Aunque hayan otras herramientas que pueden ayudar sobre eso, y más hoy en día, pero la cronología es sobre todo astronomía. Bueno, pues yo iba haciendo ahí mis pinitos y mis cositas y descubría cosas, las documentaba, ¿vale? Hacía también con el ordenador pues algoritmos y programas que a modo de hobby. Bueno, esto llegó a un punto de inflexión a mediados del año 2023 y ese punto de inflexión fue que descubrí este horóscopo, el horóscopo Aratea de Leiden. Y me llamó la atención mucho porque es bastante famoso
Es un documento que, bueno, podéis mirar aquí todo lo que tiene, su historia y tal. Aquí pone exactamente, a ver, mira, aquí dice que está producido en los años 800, en esta época, y dice que ha sido datado cerca del año 816. Y esa datación, si vamos aquí, vemos estos dos astrónomos, ¿vale? Que en el año 1999 pues dataron el horóscopo y le atribuyeron la fecha 816, ¿vale? Pues en base a consideraciones astronómicas modernas, ¿vale? Entonces aquí abajo tenemos aquí le llaman planetario, a lo mejor seguramente para distinguir lo de lo que sería un horóscopo, o sea, del concepto que la gente tiene de horóscopo, porque el concepto que tiene la gente de horóscopo no es lo que es un horóscopo. Un horóscopo significa observar la hora y es un diagrama que muestra un estado del firmamento. No me voy a meter aquí a explicar porque esto sería interminable, pero aquí lo que se ve es un zodiaco, que son las 12 constelaciones por las que viaja la Tierra alrededor del Sol en su órbita. En la práctica es al revés, en la práctica es lo que vemos nosotros por donde va el Sol y los planetas. Entonces, bueno, esto tengo aquí un dibujito, que esto es realmente el mismo diagrama, el mismo horóscopo, pero ya puesto en forma de diagrama. Y esto, mira, esto es muy fácil, no hay que interpretar nada. Marte está sobre Escorpio, desde la Tierra, Saturno sobre Acuario, la Luna sobre Libra, Venus aquí no se sabe bien dónde está, pero el Sol sí. Bueno, vale, pues resulta que como sabéis perfectamente, Nueva Cronología facilita un, un programa que se llama Horos, en el que tú le pones, le codificas ese diagrama en un fichero de texto con unas posiciones y unas cosas que luego explicaré, y te da un resultado, ¿vale? Entonces, a mí lo que me llama la atención es que ese horóscopo, pues, Nueva Cronología no lo había datado en 50 años que tiene de historia, Nueva Cronología, y tiene, pues, literalmente 100 o más horóscopos datados de todo tipo, y este sin embargo no estaba. ¿Y qué me ocurrió a mí? Yo puse el horóscopo en el programa de ellos y me sale directamente una única solución, que era 5, 6 y 7 de abril de 1433. Me salió eso, ¿vale? Entonces, pues nada, es que no hay vuelta de hoja. Aquí no hay que interpretar nada, ni comparar otras soluciones, ni nada. A mí me resultó muy extraño. Es decir, encima de que no está datado, pues es que no hay que hacer nada, solo hay que transcribir las posiciones a los números y sale una fecha, que además esta fecha pues parece confirmar un corolario fundamental de la nueva cronología, es que sitúa a Carlomagno en esta época, no en el siglo IX. Bueno, pues esto por medio de un interlocutor se lo hice llegar a Fomenko. Y Fomenko contestó, me felicitó por esta datación que confirmaba la nueva cronología. Vale, esto pues muy interesante. Qué bien, ¿no? Vale. Debería salir, ¿no? En algún libro de Fomenko en el futuro este horóscopo que confirma la nueva cronología. Pues bueno, creo que en un libro que ha salido después de esto, porque esto fue a mediados de 2023, pues no sé si ha salido este horóscopo, pero es que este horóscopo va a traer cola. Porque a mí me da pie a pensar una cosa, vamos a ver. ¿Cómo puede ser que dos astrónomos reputados y uno antes que él habían cogido y datado el horóscopo tranquilamente al siglo IX? O sea,
y ahora viene un tío, ¿no? Coge un programa ahí, aporrea el teclado 2 minutos y le sale la fecha de la buena, ¿no? La que Nueva Cronología dice. Esto es, esto es curioso, ¿vale? Entonces yo me propuse una cosa, averiguar estas personas cómo habían datado ese horóscopo, pero claro, ellos tienen su paper o su publicación científica donde lo hacen, pero claro, vamos a suponer que no lo hacen bien o que, bueno, no es que no lo hagan bien, ¿no? Sino que como si dijéramos que se han dejado llevar por el supuesto sesgo que tiene la historia oficial y quieren confirmarla y todo, ¿no? Entonces yo busqué la manera de intentar averiguar cómo, a partir de este horóscopo, tú sacas las fechas que, que la historia oficial dice. En este caso, el 816, que encaja perfectamente con lo que otras consideraciones históricas dicen que debe pertenecer ese horóscopo. Y bueno, pues haciendo pequeños ajustes sobre los planetas, las posiciones, que es lo que yo pensaba que a lo mejor podría haber hecho una persona al ver que esto daba el siglo XV, digo, bueno, pues no se lo acaba de creer, piensa que puede haber un error de transcripción, lo que sea, lo pone en otro sitio, lo que sea, que considera más probable, y obtiene una fecha que confirma eh, algo a priori y por eso sería, ¿no? Eso es lo que en aquel momento consideraba, ¿vale? Y al final lo encontré las variaciones que daban estas fechas. Pero seguí probando variaciones porque me di cuenta que los planetas realmente, si tú los miras con lupa, si miras los grados en los que están en el firmamento, pues a lo mejor por un grado 2 pues resulta que no está en Sagitario o no está en Capricornio. Y yo quería ver si el astrólogo o el astrónomo que construyó ese horóscopo en su día, pues lo había hecho adrede o sin querer. Bueno, el caso es que concluí que lo había hecho adrede porque si lo ponía realmente donde por un pelo estaban, aunque realmente estaban al lado, pues la fecha que daba era ambigua. Y digo, pues por eso lo hizo, por eso los puso donde no estaban. Porque así el que tenga que decodificar el horóscopo no se va a encontrar con esta ambigüedad y va a saber exactamente la fecha que él quería transmitir, que era esta, ¿vale? Muy bien. Pero es que viendo esta tabla, a mí me llamó la atención muchísimo una cosa que ya había visto en otro sitio. Y es que las dos soluciones estas que me daba aquí, 1433 y 282, se llevan exactamente 1151 años. ¿Vale? Y yo quería saber por qué a veces en los horóscopos de nueva cronología, y son muchos, cuando daban varias soluciones, estas estaban separadas 1151 años. Y no solo eso, el principal horóscopo de nueva cronología, que es el horóscopo de la supuesta identificación de Andrónico Comnenos con Cristo, pues se lleva 1151 años con Cristo. Es que es muy curioso. Y esto pues yo simplemente pues, quería profundizar para ver, porque además en aquel momento yo pensaba que esto confirmaba la nueva cronología. Bueno, me voy a ir aquí porque he dejado aquí un ejemplo de lo que puede hacer cualquier persona que esté interesada en lo que acabo de decir. Se va a los libros de nueva cronología, donde están los horóscopos, y varios de ellos, ¿vale? Pues reciben varias soluciones, ¿vale? Pues muchas veces te vas a encontrar entre dos soluciones, por ejemplo, desde el menos 799 hasta el 352, hay 1151 años, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Esto pasa muchas veces en los horóscopos. ¿Esto por qué es? ¿Vale? Pues me puse a verlo. Entonces hice un programa, como ya os he comentado,
que era mi hobby, hacer programas. Y aún lo es. Mirar, a ver. Ese programa finalmente crea este diagrama. ¿Vale? Esta nube de puntos que hay aquí. Cada punto es un ciclo. Aquí, esto no me deja verlo, me cago en sus muelas. A ver. Vale, mira, aquí sí que se ve. Ese punto rojo que se ve ahí en medio, cuando se vaya esto de aquí, ese puntito rojo es la serie de referencia. Una fecha de referencia. Yo puse precisamente la que oficialmente se considera la fecha de nacimiento de Cristo, que es el 25 de diciembre del año 1. Y sobre esa fecha de referencia, pues durante un siglo, pero pueden ser 5 o 10 o 15 los que quieras, quise ver cuánto se parecía el firmamento con otra fecha, cualquiera, con todas las fechas. Entonces, para cada serie, pues te va a decir cuánto se desvía. Por ejemplo, esta serie que está aquí, que quiere decir cuánto se desvía este día, con el día siguiente respecto al día siguiente, con al otro respecto al otro, con al otro respecto al otro, así durante 500 años o 900 o lo que a uno le dé la gana, pues al final va a tener los planetas van a estar siempre a 20 y pico grados. Y aquí, por ejemplo, pues fijar, está casi a 90 grados de media, por lo cual no se parece en absolutamente nada. ¿Vale? Pero las dos mejores series que hay son estas de aquí. 1151 años antes y 1151 años después. Es un sincronismo del sistema solar consigo mismo. ¿Vale? Como esto era muy difícil de explicar y a lo mejor hasta más difícil de entender, pues hice esta infografía que no sé si alguien la entiende. Anda, mira, tiene la música que le puse en su día. Bueno, la bajo para no ser que YouTube me dé morcilla. En este vídeo que se está viendo, aquí tenemos los planetas en una determinada fecha, la que queráis. Por ejemplo, ahora es el año 5. Y con punto, ¿dónde estarán dentro de 1151 años? ¿Vale? Por ejemplo, ahora los planetas con puntos están en el año 1159. ¿Vale? Y ahora en 1160 los que tienen punto. Y los planetas están perfectamente sincronizados. Están lo más cerca que pueden estar. Y como desde aquí, desde la Tierra, los planetas periódicamente aparentan viajar hacia atrás y luego volver, pues también están sincronizados entre todos los movimientos retrógrados. ¿Vale? Este ciclo es innegable y es el mejor ciclo. Lo puse aquí, bueno, en su día puse aquí un poco de información. Bueno, ni puñetero caso, no pasa nada. Esto, Fomenko y Nosovsky lo conocen. ¿Y sabéis cuál es su respuesta? Grillos. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya grillos? Si ellos tienen aquí unos libros fantásticos que nos hablan de los calendarios celestes, de los antiguos, ¿vale? Y tienen un capítulo aquí que se llama calendario astral, que es, bueno, los horóscopos. Y en un capítulo dedicado a este tema, ¿cómo de a menudo se repite un horóscopo? Y hablan de cosas y dicen cosas interesantes. Y mencionan un ciclo, un pseudo periodo. No llega a serlo. No es preocupante, no es relevante. Es el de 854 años. ¿Vale? Claro, como yo los calculé todos, tiene que estar aquí en este diagrama y claro que está el verde.
¿vale? Este es el ciclo 854, que dicen que realmente no lo es, porque claro, no lo es, porque es el peor, pero bueno, es que aquí los que buscaron ciclos no encontraron los buenos. Me hablas del malo y no me hablas del bueno. O a lo mejor no lo sabían, vamos a suponer que no lo sabían. Vale. Pero entonces cuando yo te informo y te lo demuestro, ¿por qué no actualizas este capítulo? O, ¿eh? O le das interés en vez de negarlo. Tengo correos ahí que me da vergüenza sacar, que lo niegan, no puede ser. ¿Y por qué lo niegan? Pues nada, eso es lo siguiente que tenía que mirar. ¿Por qué lo niegan? Bueno, pues vamos a ello. Mirar. Si miráis el ciclo de 1151 años, esto no es una animación que yo hice ahí porque me apeteció ni nada. En cada fotograma de este vídeo están las posiciones calculadas por un software de astronomía de precisión absurda para esta función. Pero bueno, a mí me da igual, porque hoy nos sobra potencia de cálculo. Y aquí los planetas están donde exactamente estaban. Y entonces viendo esto, una persona puede decir, vale, pues vale, te compro que al poner un horóscopo, que se proyecta, por ejemplo, aquí Júpiter sobre el fondo, aquí hay una constelación, dice, pues claro, yo entiendo que se pueda confundir o que sea ambiguo el resultado con todos los planetas, pero es que Saturno está bastante separado. ¿Y Saturno cuánto se separa? Pues unos 30 grados como mínimo. Cuando menos está separado, cuando más junto está, son unos 30 grados. Y eso es prácticamente una constelación. O sea que es casi imposible, parece que sea casi imposible que coincida justo, que esté una constelación de fondo. Podría pasar que Saturno pillara una esquinita, el 1151 años después tuviera otra esquinita, y el software, el Horos, de nueva cronología, pues te da dos fechas ambiguas y se equivoca, pero podría decir que es algo inusual. Bien. Entonces, esto lo quitamos ya. Vamos al Horos. Ya me he saltado una cosa. Mira, voy a explicar una cosa que no me tenía que haber saltado. Cuando yo daté el Leider Anatea, yo no encontré directamente el ciclo de 1151 años. Yo no sabía que existía un ciclo de 1151 años. No me lo podía ni imaginar. ¿Vale? Pero comprendí perfectamente que debía existir un horóscopo común que diera la fecha de nacimiento de Cristo y diera la fecha de nacimiento de Andrónico. Lo cual, dicho así, es totalmente absurdo. Sin embargo, lo encontré. ¿Vale? Con el ordenador. Aquí están mis diagramas y mis cálculos y mis explicaciones, porque esto no había forma de metérselo en la cabeza a nadie, ni siquiera a los rusos. Pero al final hice este diagrama que lo explica lo más sencillamente que puedo. Y lo que viene a decir es esto, mira, estando los planetas en el mismo sitio, exactamente en el mismo sitio, si tú metes en el Horos este planeta con esta constelación, este y este en estar en esta constelación, aquí y aquí, te va a dar la fecha de Cristo. Pero si tú ignoras esto verde y lo haces sobre el zodiaco rojo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso sería exactamente la misma constelación. Y aquí también. Pero por ejemplo aquí la luna ya estaría en otra distinta. ¿Vale? Y aquí también. Entonces te da la fecha de Andrónico. ¿Y eso cómo puede ser? Pues lo tenía que averiguar también. Y el dato con el que quiero que os quedéis es este, mirad. Los zodiacos, el diagrama del zodiaco, para que la misma configuración planetaria de una fecha o 1151 años después o antes, tiene que girarse 10 grados. ¿Quién gira 10 grados un zodiaco?
porque el zodiaco empieza en un punto de firmamento, ¿vale? Y ese punto se mide a partir del equinoccio. ¿Quién gira 10 grados? Que es lo mismo que 10 días para el Sol. Pues la reforma gregoriana, todo el mundo lo sabe, que al 4 de octubre de 1582 siguió el 15 de octubre de 1582. Bueno, pues yo aquí estaba alucinando. Digo, pues tengo que seguir por ahí. Bueno, 10 grados, acordaos este número, 10 grados. Vale, entonces luego me puse a hacer unas paranoias, porque no se puede llamar de otra forma, y encontré los ciclos, y el ciclo de 1151 años. Aquí tengo una cosa, que es la única que voy a sacar, que es la respuesta de Gleb Nosovsky al horóscopo doble que os acabo de enseñar. Es muy interesante y debería ser publicado. 19 de septiembre de 2023. Sin embargo, no lo publiqué. Han pasado 10 meses. Es muy interesante, debería ser publicado. ¿Y por qué no se ha hecho? ¿Por qué no lo haces, Gleb? Es muy interesante y debería ser publicado. Y refuerza supuestamente la nueva cronología y todo. De esto ya, bueno, ya... Fomenko no contestó a esto. Fomenko ya sabe. Y Fomenko intuyo que tuvo una conversación con Gleb por haber dicho esto. Bueno, voy a parar un momento porque ahora me quedo en blanco. Vale, ya sé por dónde iba. Habíamos visto el diagrama, la animación esta, y estábamos con el tema este de Saturno, que no cabe en una constelación. Entonces, como tú pones los planetas sobre una constelación, pues eso no debería manifestarse muy a menudo. Sin embargo, como podéis comprobar si hacéis el experimento que os he dicho antes de ir a los horóscopos y buscar entre las fechas posibles, vais a encontrar un salto de 1151 años muy a menudo. ¿Vale? Bueno, vamos al Oros. Está aquí. Este es el programa Oros que facilita nueva cronología para tratar horóscopos, ¿vale? Y aquí tenemos, este es el fichero de entrada, por ejemplo, que data el horóscopo de Dendera, según ellos, ¿vale? Mirad, esto es el zodiaco, ¿vale? Codificado, o sea, de 0 a 1, si tú pones que un planeta está de 0 a 1, pues es que está en Aries. Si pones que está de 1 a 3, es que está o en Tauro o en Géminis, y así. Hay 12 constelaciones en una circunferencia, entonces 360 grados entre 12 son 30 grados, le debería corresponder 30 grados a cada constelación. Pero Oros no utiliza un zodiaco uniforme, utiliza un zodiaco, como si dijéramos, por decirlo de alguna forma, basado en las figuras mitológicas que ellos supuestamente se dibujaban en el cielo, y entonces no es uniforme. O sea, Aries debería, por una división equitativa, tendría que ir de 31 a 61, sus 30 grados, pero no, Aries salió más pequeño, ¿vale? Y pues bien, bueno, pues si ves el Stellarium, que no lo voy a poner, pues más o menos pues puede ver que Aries es más pequeño que otros y tal, ¿vale? Pero en concreto Virgo, pues Virgo va desde 215, desde 172 a 215, ¿no? Pues mira, 43 grados. Es casi una constelación y media de grande. ¿Vale? ¿Y dónde tiene el zodiaco de Dendera a Saturno? Pues entre 5 y 7, entre Virgo y Libra. Entonces, si ya solo con Virgo
Saturno y su doble dentro de 1151 años ya tienen bastante posibilidad de salir, pues si ya le añades Libra como la posibilidad, pues ya ni te cuento, ¿no? O sea que este zodiaco puede estar afectado por el ciclo de 1151 años. Pero es que es mucho peor la cosa, ¿vale? Porque vamos aquí. A ver, ¿dónde tengo el zodiaco de las narices? Zodiaco de Dendera. Aquí está aplicado. Las fechas registradas en los zodiacos del templo de Dendera y en Esna. Mira, este zodiaco de Dendera este zodiaco soporta toda la nueva cronología. Porque la nueva cronología dice que el anno Domini está mal datado. Y que no es. Porque este 1185 vendría a ser, según ellos, la muerte de Cristo. Que es 33 años después de su nacimiento. ¿Vale? Entonces, 1185 es 33 años después de 1152, que es 1151 años después del año 1. Entonces, en base a eso, pues cogen y dicen que Andrónico es Cristo, porque hubo un emperador que se murió en este año, todos lo sabéis, que sufrió unas vicisitudes que se pueden hacer unos paralelismos y todo eso, y que yo no ahora mismo no voy a discutir eso. Me encantaría, pero es que no hace falta entrar ahí, ¿vale? Este zodiaco soporta toda la transmutación según Fomenko que hay que hacer del Anno Domini 12 siglos, 12 siglos hacia el futuro, ¿vale? Identifica a Andrónico con Cristo y a partir de ahí ciento y pico personajes históricos se supone que están basados ahí. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Si esto algún neocronólogo lo quiere discutir y todo eso, que lo discuta, pero a mí no. Porque yo lo que he hecho es una introducción para que la gente lo investigue por su cuenta y, y saque sus propias conclusiones. Yo, como he dicho, yo me centro solamente en cuestiones astronómicas y entonces, mira, en este caso en concreto, porque los zodiacos de Dendera y de Esna no son directamente interpretables como por ejemplo el de Ley de Naratea que os he enseñado antes. Esto tiene una simbología, vamos, que no hay por dónde cogerla. No hay por dónde cogerla. Pero bueno, yo me fío hasta, mira, le voy a conceder que realmente, como genios que son, la han decodificado bien. Y lo han hecho muy bien, ¿vale? Entonces ellos ponen aquí y me dicen esto. Y yo me lo voy a creer. Me voy a creer que el zodiaco de Dendera, que dice que el Sol tiene que estar en Piscis y que Mercurio en Acuario o Piscis y Saturno en Virgo o Libra, Virgo, ya sabemos que es la constelación más grande, la que más problemas puede dar el ciclo de 1151 años allí. Si le añades Libra, pues ya ni te cuento. La Luna en Capricornio, bien, muy bien. Bueno, esto es la entrada de oros, que hay que meterle aquí. Aquí esto como está en ruso, pues pongo yo esto, ¿vale? Que ya lo tengo aquí. Y vale, y lo pones en el ordenador y te sale 20 de marzo de 1185. Tengo aquí la solución. ¿Era esto? ¿Vale? Aquí, esto es la salida de oro. Cuando tú le pones lo que hemos visto, lo que acabamos de ver, pues te saca todas las posibilidades que hay. Hay unas cuantas, pero bastantes. Pero bueno, nos dice Anatoly Fomenko y Gleb Nosowski que de todas estas, que salen por aquí, pues mira, nos dicen que esta es la buena, ¿ves? Esta es la buena. Esta es la buena. Según ellos.
Según ellos esta es la buena, ¿vale? Los planetas solo se desvían 9 grados y es 20 de marzo y es luna llena y es como la Pascua, todo igual, pero en 1185, ¿vale? Y estas son las posiciones para que lo compruebes tú en el Stellarium o como quieras, ¿vale? ¿Vale? Ahora mira lo que pasa. ¿Dónde he puesto que está Júpiter? Júpiter tiene que estar de 2 a 4. Júpiter tiene que estar entre Géminis y Cáncer, ¿vale? Y la solución buena nos dice que Júpiter está en 142 grados, punto 1, ¿vale? Y 142.1 ¿qué es? Pues venimos aquí y lo miramos. Se sale de Géminis y Cáncer. Júpiter, según el zodiaco de Dendera, según la interpretación que hace Fomenko-Nossorski, Júpiter tiene que estar entre 2 y 4, entre la constelación 2 y 4, que es entre Géminis y Cáncer. Pero los cálculos astronómicos modernos dicen que estaba fuera de Cáncer. Estaba en 142, había ido, anda, 5 grados. Se había ido 5 grados. ¿Y por qué? ¿Por qué lo coge si se ha ido 5 grados? Pues porque hay un parámetro aquí, 5 grados, que es la tolerancia. La tolerancia que tiene Oros para aceptar una solución. Pero claro, si se va a 5 grados y la tolerancia a 5 grados, ¿sabes lo que quiere decir, no? Que si la tolerancia fuera 4 grados, Andrónico no sale en toda la lista esta. Andrónico no sale ahora tampoco. Lo que sale es un año que se murió un tío también que le pasó lo mismo. ¿Vale? Es que si la tolerancia en vez de 5 es de 4, ya no sale. ¿Y esto cómo lo probamos? Porque Oros no te permite. Oros no te permite poner aquí 4 a ver qué pasa. ¿Vale? Si tú quieres saber lo que pasa, pues te tienes que programar tu propio Oros. Y entonces es lo que hice yo. ¿Vale? Me vine aquí, hice mi Benjamin, el cual funciona en la web, es software libre, le ofrecía nueva cronología para que lo pusieran en su web y cualquier persona pudiera tener una interfaz gráfica para un programa que realmente pues mucha gente no se desenvuelve bien con la línea de comandos y todo, pues aquí lo podía hacer. Y además le he puesto más opciones porque Oros, por ejemplo, te puede calcular desde el año menos 10.000 y no solo desde el menos 500. Pero bueno, son historias. Ahora aquí está metido ya el zodiaco de Dendera. Yo lo primero que hice cuando hice Benjamin, mi primer objetivo es que diera exactamente los mismos resultados que Oros. Y Benjamin, si tú no tocas nada y pones aquí un 5, te va a dar exactamente los mismos resultados que Oros. No se va a ir ni un día y a lo mejor a veces se va una décima de grado. Pero no por nada, sino porque utiliza librerías del siglo XXI y Oros utiliza librerías del siglo XX. Entonces yo aquí le puedo poner que la tolerancia es de 4 grados y poner a calcular desde el año 9000 y pico las soluciones. Esto tarda bastante, pero no pasa nada porque yo ya lo tengo calculado aquí. Si lo encuentro, que no encuentro, ¿dónde está eso? Pues, joder, pues no lo sé. Será este. Dotación ley de Naratea. Ah, no, la ley de Naratea es el primero, che. ¿Dónde estás? Bueno, pues espera, paro y lo busco. Bueno, a lo mejor a terminar otro ya. Esto es más lento que el caballo del malo. A ver si están descargas. Ah, mira, aquí está, ¿vale? Aquí está lo que va a dar lo que está funcionando ahora. Vale. Pues mira, aquí está toda la matraca que da. Y aquí de 568 pasamos al 1219. ¿Por qué? Por lo que os digo. Porque los planetas
resumiendo, no están donde se supone que el zodiaco de Dendera Redondo dice que tienen que estar. No están ahí. Lo puedes mirar con el Stellarium o como a cada uno le dé la gana, pero no están ahí. Pero Oro sí que lo admite, que es como si estuvieran ahí. ¿Por qué? Porque tiene una tolerancia de 5 grados. ¿Y por qué tiene una tolerancia de 5 grados? Porque con 4 no estaría. Entonces, ¿es de 5 grados la tolerancia que tiene o necesitan más tolerancia? Pues eso es lo que ocurre. Necesitan más tolerancia. ¿Y cómo han hecho para ponerle 5? Pues mira, aquí, en las fechas en las que estaban ellos con el rollo de Andrónico y todo el rollo, lo modificaron. ¿Vale? Lo modificaron y dijeron que este horóscopo es el mejor de todos. ¿Eh? Mejor que el de antes. Este mejorado, mira, empieza el 31 y todo está puesto como lo mejor. ¿Pero esto de dónde sale? ¿Esto quién lo justifica? ¿Esto cómo se demuestra, este horóscopo? Bueno, pues nada, aquí es ya un libro, ¿no? Un libro de los que escriben ellos. Y aquí te lo explica todo, ¿vale? La división del zodiaco, de constelaciones. Aquí lo primero que te dice, ¿vale? Es que no hay un estándar, no hay un convenio, ¿vale? Sufre de convenciones, ¿vale? Por ejemplo, sufre de su convención, sufre, ¿no? Aproximada y sufre de convenciones. Pero es que, además, mira lo que tenemos aquí. Aquí nos pone, parece ser, que es como era antes de la modificación esta del 2007 que tenemos aquí. Parece que es la anterior. ¿Cómo era la anterior? Mira, Aries empezaba a 26. Empezaba en 26. Pero luego se dieron cuenta, más o menos por el 2007, más o menos cuando el zar de los eslavos, más o menos cuando de repente Dendera habla de Andrónico, que habla de Cristo, que hay que cambiar el Anno Domini y toda la mandanga, porque eso es una mandanga, ¿vale? Empieza en 26. Y después de la corrección, ¿dónde empieza? 31. 5 graditos. Ya hemos ganado 5 grados. Y 5 grados de tolerancia que pone aquí, que tiene aquí, que siempre lo pone. ¿Vale? We wrote automatically added, I think, 5 degree tolerance. Pues ya está. Entonces movieron 5 grados esto, y entonces le dieron además una tolerancia de 5 grados, y 5 más 5 es 10, y 10 es ni más ni menos que lo que yo les dije que estaba pasando con los horóscopos y el ciclo de 1151 años. Entonces, cuando Fomenko no contesta de esto, ¿yo qué tengo que pensar? O una persona que tiene que pensar. ¿Que la han pillado? ¿O qué tiene que pasar? Tiene que pensar. Pero luego, además de todo esto, vamos a decir las cosas claras. Porque vamos a... Sí, exacto, vamos aquí. Voy aquí. Aquí no está. No pasa nada si no está, lo busco en un momento. Bueno, esto ya no lo voy a... Me voy aquí a las respuestas de los críticos. Estas son las respuestas de los críticos que Fomenko se ha dignado a hacer. Estas todas las demás no... Se ve que no hacía falta. La última del 2014. De hace 10 años. Y aquí en 2019 pues da una charla y habla de sus respetados oponentes. Vamos a ver lo que dice. Esto decirlo en castellano. Esto cómo se hace. Aquí. Español. Mira, nos explica que tenemos lagunas, ¿vale? La posición negativa es porque tenemos lagunas, no tenemos conocimientos en cronología. Bueno,
Ah, no te digo que no. Yo acabo de llegar. ¿Vale? El cálculo de Pascua, un follón. Dice mira, la cronología también se basa en descripciones de datación de eclipses y zodíacos antiguos, registrados en fuentes antiguas. Para calcular dichas fechas necesitan conocimiento de astronomía, matemáticas. Es lo que he hecho. Evaluación de estabilidad de soluciones. Entonces, alguien le debería preguntar a Anatoly Fomenko, señor Anatoly Fomenko, ¿usted considera que identificar a Cristo con Andrónico, porque le ha metido 5 grados de tolerancia a su programa y ha movido 5 grados el zodiaco, y el planeta no está donde dice el horóscopo que está, aunque lo haya usted decodificado bien? Entonces, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Eso se debe considerar que ha pasado una evaluación de la estabilidad de la solución? ¿Esa solución es estable? ¿Hay un equipo científico? O sea, ese criterio de identificar a Cristo con Andrónico en base a un horóscopo que solo da la fecha por 1 grado. Porque si le pones de tolerancia 4 grados ya no sale. Con eso, realmente alguien espera que la humanidad modifique su concepto del pasado y se lleve el Anno Domini 12 siglos al futuro. Y que digan por ahí, como se dice, que quien no acepta estos resultados es que tiene una disonancia cognitiva, que no sabe, que no quiere ver la realidad. Bueno, pues creo que lo voy a dejar aquí. Ya he hecho lo que quería hacer. No voy a mostrar los correos nada más que el de Gleb, porque esa frasecita de Gleb que demuestra que Nueva Cronología debería publicar el horóscopo doble y el ciclo de 1151 años que le da lugar. Pero el ciclo de 1151 años no lo pueden ni nombrar, porque entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el ciclo de 1151 años? ¿Qué dicen? ¿Que no existe? Entonces, tienen que reconocer que existe. ¿Y qué pasa si existe? ¿Que no está relacionado con Nueva Cronología? ¿Cómo puede ser que no esté relacionado? Si ellos datan los horóscopos con los mismos planetas que definen el ciclo este. ¿Ah? Entonces, sí que, entonces otra salida que sí que, vale, existe y tiene relación con Nueva Cronología, ¿vale? ¿Qué relación tiene? ¿Fue un instrumento de manipulación cronológica? ¿Cómo demuestra que fue un instrumento que se utilizó? Si yo he necesitado el ordenador, ahora porque lo hace en un momento, pero en las primeras versiones me lo tenía que dejar todo el día calculando. Eso como lo hacen en el siglo XV o en el XVI. Y ya solamente queda una opción. Y es que te has equivocado tú. Y tu nueva cronología ha acabado confirmando el Anno Domini. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué salida queda? La del silencio. ¿Y el silencio a dónde lleva? A que se va a acumular las pruebas, como de hecho se han acumulado con la datación del Almagesto, que no sé ni cómo se me ocurrió, pero ahí está, para ver si alguien puede sacarle defectos por algún sitio, o decir que ese criterio no puede datar un catálogo estelar. Pues nada. También están las tablas aquemitas, también están las tablas de Bloomberg, también están las tablas de Vindolanda y un montón de cosas más. Y se van a documentar y se van a explicar. Entonces es por eso
que yo me vine aquí un día. Aquí me puedo... A ver. Me voy aquí. Aquí. Y aquí en los foros de nueva cronología, que hablan siempre de gilipolleces, perdón por la expresión, de cositas que salen, que no salen. Uy, pues esto no debería estar ahí, eso debería estar en otro sitio, no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? Y tú vienes aquí un día y yo aquí he soltado varias cosas, ¿eh? Aquí esto. Esto antes de descubrir todo el pastel. Dije, aquí demuestro que por lo menos hay errores centenarios. Pero mirad, aquí. Mira, siempre digo el 18 y fue el 15. El 15 de abril de 2004, esto dejé aquí. La nueva cronología de Fomenko y Nosovsky termina hoy. Y aquí ha contestado alguien, ha dicho algo. Alguien ha hablado de las pruebas que traigo, de las pruebas que están ahí. Bueno, la nueva cronología termina, pero los neocronólogos no terminan. Eso lo tengo más que asumido. Pero si eres una persona que acaba de descubrir todo esto y te están diciendo que te apliques la duda metódica, que bueno, que abras la mente, que hay un equipo científico con pruebas irrefutables astronómicas, que no sé qué, no sé cuántos, pues que sepas que yo estuve 6 años haciendo ese ejercicio. Y he llegado, lo que te he mostrado hoy, es, pues no sé, un pequeño paseo de lo que te puedes encontrar si te pasas noches en vela releyendo libros, pero bueno, hasta que te lo sabes de memoria. El libro de Fomenko, por cierto, Cronología 3, que ha aprendido un montón de astronomía con él. Pero la nueva cronología, acabo ya el vídeo diciendo que jamás saldrá de la pseudociencia. Jamás ningún científico va a aceptar las pruebas entre comillas, por las que quiere hacernos pasar. Y ya está. Voy a parar aquí. Seguro que me dejo algo, pues a lo mejor lo pongo en los comentarios. Bueno, un saludo, perdón por el tocho. Y cualquier duda, si me he equivocado en algo, lo tengo que revisar, pues por favor decídmelo. Aunque tenga que volver a hacer el vídeo, lo que sea, no hay ningún problema. Aunque yo ahora mismo en mi canal creo que tengo 5 vídeos o 6, pues yo aspiro a hacer pues a lo mejor 8. Pero ya está, no más. Quiero hacer uno pequeñito de cómo funciona SESC para que alguien, el programa para datar catálogos estelares. Y poco más. Responder alguna pregunta. Y si alguien toma el testigo, cerraré el canal. Y adiós, muy buenas. Venga, un saludo y hasta pronto.